¿Se dice wifi o se dice wifi? Dios mío, sácame de esta duda. Qué locura. Lo vi, veo que se estaba subiendo el pantalón y vi eso asqueroso pegado en la pared. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso en Plaza Castilla? En que aquí el 24 de diciembre no lo celebran tan eufórico como nosotros. El cumpleañero es quien paga absolutamente todo. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores. Y este es el tipo de videos que a mí me encanta, sinceramente. Ya que ustedes me dan muchísimas opiniones en los comentarios y hasta me corrigen. Y es que hoy vamos a hablar sobre las diferencias culturales que hay aquí en España con, por lo menos en mi caso, Venezuela o el resto de Latinoamérica. Ya que hay cosas que allá son súper comunes y aquí es todo lo contrario. Miren esos patitos allá caminando. Y como primer punto tenemos el tema del cumpleaños. Obviamente el cumpleaños en teoría es igual en todo el mundo, ya que estás cumpliendo un año de vida. Pero aquí la celebración o la costumbre es un poco distinta. Y es que aquí el cumpleañero es quien paga absolutamente todo. Sí, así como lo están escuchando. Mientras que en Venezuela, por ejemplo, el cumpleañero es como la persona consentida. No sé de qué país me estás viendo, pero déjame saber en los comentarios cómo son los cumpleaños en tu país. Por lo menos, como les comenté, en Venezuela, pues bueno, no sé, yo soy el cumpleañero, vamos a salir y me invitan a comer, a tomar algo, absolutamente todo. Pero aquí eres tú quien tienes que invitar. Es que por lo menos en mi cumpleaños pasado, Dios mío, los compañeros del trabajo estaban: Boris, el desayuno, Boris, compra el desayuno. Y yo, no, ustedes son los que me lo tienen que comprar a mí. Y bueno, tanto dieron que lo terminé comprando yo. Que por cierto, cumplo años en diciembre. ¿Cuánto crees tú que voy a cumplir este año? Bueno, después de esa parada técnica, el otro punto sería en que aquí el 24 de diciembre no lo celebran tan eufórico como nosotros. Y es que para nosotros la Navidad es sinónimo de regalos entre familiares, regalo para los niños que van a recibir el 25 de diciembre, llámese a Papá Noel, al Niño Jesús, al viejito Pascuero, como lo llamen en tu país. Además de que también hacemos nuestra típica cena navideña. Ahora, ¿qué pasa en España? ¿Cómo es aquí? Aquí no es que no se celebre ni nada por el estilo, sino que aquí es, bueno, esto me lo han dicho compañeros españoles ellos mismos. Si hay algún español viendo este video, por favor que me confirme. Aquí es más que todo como una cena familiar igual, es especial. Pero aquí lo que sí es súper valioso para los españoles es el Día de Reyes. O sea, lo que para nosotros es el 24 de diciembre, para ellos es el Día de Reyes. Y déjenme decirles que esto es algo espectacular, maravilloso. Hacen una cabalgata de Reyes en toda España, pero es algo que de 10 puntos, sinceramente. Aquí en Madrid yo he ido para la cabalgata que hacen en Cibeles y wow, sinceramente es algo espectacular. Gente por los cielos, unos globos, pasan los Reyes Magos. O sea, en verdad que si tienen la oportunidad de asistir a una, no se van a arrepentir. Es algo, espectacular. Otra cosa es que aquí casi que te conviertes en meteorólogo, reportero del tiempo. O sea, literal, siempre tienes que estar viendo el clima, la temperatura antes de salir. Ya sea en el verano para ver si está haciendo demasiado calor o en el invierno porque llueve bastante aquí en el invierno. Cosa que por lo menos de donde yo vengo, de Maracay, Venezuela, bueno, siempre era el mismo clima, el calor infernal. Pero bueno, aquí ciertamente sí tienes que hacer esas cosas. Que ojo, en otros países de Latinoamérica, donde tienen sus cambios de estaciones, también sé que se hacen. Por ejemplo, como es en Chile o en Argentina. Pero de repente eran otros lados, como por ejemplo donde era yo, Venezuela, que ni le prestaba atención a eso. Ahora eso es algo que se hace el día a día, revisar el clima. Coméntame si tú también tienes estas costumbres. ¿Se dice wifi o se dice wifi? Dios mío, sácame de esta duda. Y es que para este tema sí voy a necesitar tu ayuda, sobre todo si eres persona de aquí, española como tal, un nativo. Pero ya les voy a explicar todo lo que investigué, porque sí, investigué y también hablé con compañeros españoles. Y ok, primero que todo, a mi gente bella aquí en España, quiero que sepan que esto uno no lo dice de forma burlesca ni nada por el estilo, por favor. Ahora, ya habiendo aclarado esta duda, les voy a decir lo que investigué, porque sí, investigué. Primero le pregunté a una amiga española con la cual tengo confianza, que por cierto, ella habla inglés perfecto. Y yo le dije, oye, una consulta, ¿por qué ustedes dicen aquí wifi y no wifi? Y me dice, Boris, ¿por qué es wifi? Y yo, ya va, pero cuando tú viajas a un país y hablas inglés, ¿cómo lo dices? Wifi.
Y yo le digo, ¿y entonces por qué dices wifi? Y bueno, en conclusión, según lo que ella me dio a entender, es porque aquí lo pronuncian así, porque sería como se leería como tal, y para hablarlo en castellano y no en inglés. Ahora, yendo un poquito más a profundidad, yo investigando un poquito más allá, me puse a buscar en la RAE, que es la Real Academia Española, y supuestamente lo que decía, que lo vi por internet, dice que esto es una palabra de un extranjerismo adoptado, y su correcta pronunciación en español sería wifi, tal cual como lo dicen aquí en España. Solamente que bueno, nosotros en Latinoamérica lo solemos decir en inglés, wifi, que yo creo que en realidad ambas opciones son válidas. Y aquí voy a poner un par de ejemplos. Y es que ciertamente hay palabras que nosotros siempre vamos a pronunciar mal, y aunque sepamos que lo estamos haciendo mal, las vamos a seguir diciendo de esa manera. Por ejemplo, en Venezuela decimos colgate, en Chile decían Colgate, aquí en España creo que también se dice colgate. Y así uno sepa que es Colgate, nosotros vamos a decir toda la vida colgate. Otro claro ejemplo viene siendo Disney. En realidad en inglés sería Disney, no Disney, así como en Nike, que viene siendo Nike. Ahora, un ejemplo que yo creo que se adapta completamente al ejemplo de Wi-Fi y Wi-Fi sería el siguiente. En Venezuela me llamo Jorge y en Estados Unidos soy George. Creo que ese es el más claro ejemplo de lo que estábamos viendo con el tema del Wi-Fi. En inglés es Caroline y en castellano o en español es Carolina. Así que creo que ya ese tema quedaría cerrado por ese lado. Igual déjenme saber por favor en los comentarios si creen que estoy correcto, si lo que investigué está bien o si estoy mal. ¿Por qué dicen aquí esas palabras wifi y no wifi? Otra cosa viene siendo que aquí es súper común escuchar varios idiomas por la calle, como por ejemplo el inglés, el francés y el portugués. Que ojo, no es que en mi país no se escucha esos idiomas, yo por lo menos no era de la capital, pero indudablemente hay turismo por allá. Pero aquí es, wow, súper fuerte ese tema, se escucha demasiado y el inglés es algo súper importante aquí para cualquier trabajo. De repente un trabajo que tú pensabas que en Latinoamérica es un trabajito sencillo o común, para aquí te piden el inglés, eso sí. Ok, ese señor que está atrás, ay no sé, se ve, no se ve. Acaba de hacer necesidades en la calle. Hizo el número 2, o sea, qué locura. Lo vi, veo que se estaba subiendo el pantalón y vi eso asqueroso pegado en la pared. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso en Plaza Castilla? O sea, ay, no, qué loco. ¿Dónde está la policía, por favor? Bueno, después de este asqueroso suceso, vamos con el siguiente punto, que es la hora de comer, se podría decir, o la hora de descanso en realidad. Aquí de 2 a 5 todo está absolutamente cerrado, excepto las cadenas tipo McDonald's y cosas así. Pero un local de comida normal está cerrado, es como la hora ya de descanso, y eso se aplica para algunos trabajos. Que eso a mí sí me molesta un poco, particularmente cuando yo trabajaba en la inmobiliaria, porque tiene esas 3 horas de descanso, ¿sabes? Yo por lo menos me iba para la casa, comía, descansaba y volvía a trabajar. Pero es algo como que estás todo el día prácticamente en el trabajo. Y eso a mí no me gusta. Ojo, no todos los trabajos son así, pero hay algunos que sí tienen esos horarios. Entonces, a lo que voy con esto, que cuando vayas a hacer planes con tus amigos para ir a comer, pues ya sabes que de 2 a 5 la mayoría de las cosas van a estar cerradas, para que sepas y tengas ese dato. La expresión guapo. Aquí todo el mundo es guapo y guapa. Ojo, se dice de forma de cariño, no de forma de acoso ni nada por el estilo. Pero aquí tú vas para un sitio, oye, gracias guapo, gracias guapa, o majo y maja. En Venezuela igual usamos algunos términos que igual hay que aclararlo, porque a veces la gente puede pensar que uno lo dice mal. Pero en Venezuela le dicen a alguien, oye gorda, pero se lo dicen de forma de cariño. Al igual con las personas de color de piel, se le llama así también, pero de cariño. No hay ninguna forma de insultar para nada. O sea, en ese aspecto sí créanme que somos full cariñosos, que de repente esas palabras tú las oyes en Estados Unidos, llamar a una persona, ¿sabes?, de color, creo que es hasta un delito, pero en Venezuela se suele decir de forma cariñosa, obviamente dependiendo de la tonalidad. Pero aquí en general son súper amables cuando te atienden, todo es guapo y guapa. Muchas gracias.
Y bueno, mi gente, si les está gustando el video, pues les quiero recordar que se pueden suscribir, que es absolutamente gratis. Y para las personas que, bueno, que me han apoyado haciendo un esfuerzo extra, que se han suscrito como miembro exclusivo del canal, pues ya les tengo este videito subido, que eso es únicamente para los miembros. Ojo, para las personas que no son miembros, igual sigo subiendo mis 2 videos semanales. Solamente que, bueno, que estas personas que me han dado como un apoyo especial o adicional, pues también tengo que hacer algo adicional por ellos. Pero de igual manera no es obligatorio. En verdad que estoy súper agradecido con estas personas que hacen este pequeño granito de arena adicional, y con todos ustedes que están suscritos. La verdad que, bueno, los amo. Ahora, sigamos hablando de estas diferencias. Hay diferencias en palabras. Por lo menos gaveta en Venezuela, en España cajón. El video que subí que decía que tomaba agua de la llave, un señor español me dio mucha risa, me comentó: oye, pero las llaves mías que son de herramientas no puedo tomar agua de ahí. Bueno, nosotros a las llaves, o claramente las llaves también de herramientas, las llaves de la casa, pero también le decimos al agua de la llave o agua de chorro, le decimos allá. Aquí lo suelen decir del grifo. Y es que sinceramente hay tantas cosas, tantas diferencias que hay, pero que son bonitas, que creo que no me caben en todo el video. Por favor, si me he saltado alguna, déjamelo saber en los comentarios. Otra cosa que he aprendido a hacer aquí es cambiar, como decimos nosotros, el pasapalo, los tequeñitos y cosas así, por aceitunas, por las típicas tapas, ya sea con queso, con jamón ibérico. O sea, esto es algo muy español y es súper delicioso también. Aquí le voy a dejar una imagen de hace días que fui por un bar con una bebida, deliciosa, y una tapita que siempre va acompañada. Estos tipos de cambios, como digo, o sea, hago el video es para que las personas vean y aprendan un poco más, las personas que están en Latinoamérica o en España, y los españoles sepan un poco más de nosotros también, ya que, bueno, estamos en su hermoso país. Y otra cosita más, mi gente, es que aquí no se da propina. Sí, como lo están escuchando. Nosotros en Latinoamérica, que estamos tan acostumbrados a que siempre se le anexe el 10% del valor de la comida, pues aquí no hay ningún tipo de propina. Así comas en la terraza, te llevan todo absolutamente a la mesa. Y eso, bueno, no sé si sea positivo o negativo, déjenmelo saber en los comentarios. Obviamente uno, bueno, mientras menos gaste es mejor, pero bueno, a veces si una persona da muy buena atención, uno igual trata de darle algo adicional. Que por lo menos me acuerdo las últimas veces que iba para el Subway en Chile y estaban pidiendo propina. Yo, oye, pero o sea, piden propina y uno está pidiendo para llevar. Entonces sí estoy en contra de eso, que por cierto ya lo he visto en varios videos de personas que se quejan de esas cositas. Así que bueno, amigos míos, ya llegamos hasta el final del video. Déjenme saber si eres Jorge o eres George, Carolina o Caroline, si eres del Team Wi-Fi o del Team Wi-Fi, de todas esas cositas. Y por favor, si se me pasó algo, déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por siempre, por ver mis videos. Y aquí te dejo este siguiente para que vayas de una vez. Y como siempre, me despido de Maracay, Venezuela, para el mundo. Besos.